¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en AR Noticias, donde se tratan los temas de la agenda del México actual. Buenos días amigos, buenos días Carla. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Bien, oye, en esta ocasión, en este espacio Ujú. de AR Noticias, tenemos un tema que interesa y que debe de interesar a todos, ¿no? Así es. Que es lo de los afores, las pensiones y lo de Ujú. los sumas. Así es. Muchas veces la gente no entiende todavía eso de los sumas, Ujú. porque algunos te pagan tu ingreso con UMA, Ajá. otro con dinero normal, con moneda circulante. Así es. Entonces es un conflicto que ahí se tiene, que pues es que no entiende la gente, pero supuestamente los sumas se crearon para que si te aumentan el salario en Ujú. UMAS, no afectara el proceso inflacionario, Ok. ¿verdad? Así Que es. no estuviera ligado al proceso inflacionario. Ujú. Y eso pues es muy interesante porque siempre se dice, es que aumenta el salario, aumenta la inflación. No, Totalmente. los sumas eran para eso, para no ligar al salario Ujú. del proceso inflacionario. Pero otro de los temas que está ahorita y que lo sacó Andrés Manuel en Ujú. los primeros días también de este año Así fue es. las pensiones, Sí, los todo, afores. todo un tema, el de las pensiones, Sí, las afores. porque ahí viene todo, Así es. una serie de cosas que vienen en los afores. Dice, las pensiones bajo el régimen de los afores tienen tres ramos: el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, Así es. que son grandes temas que se tienen ahorita en la agenda nacional y en el debate. Así es, pero ¿qué te parece? Sí, para que nos aclare varios temas que están en la agenda laboral, pues platicamos con el abogado Diego García Saucedo, que por cierto ya está en la línea telefónica. Él es especialista en temas laborales, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Muy buenos días, abogado. Hola Carla, muy buenos días, don Bu- Juan, ¿Qué ¿cómo tal? están? Buenos días, abogado. ¿Cómo está usted? Feliz año. Muchas gracias, don Juan, igualmente. Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, abogado. Pues platíquenos porque tenemos varias dudas, son varios temas entre la jornada laboral, las pensiones, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué quieren terminar con la ley de pensiones de Ernesto Zedillo? ¿Esto es justo, es injusto? Algunos expertos dicen que no es viable, pero ¿usted qué opina, abogado? ¿Qué nos puede orientar, Bueno, abogado? obviamente el sistema pensionario en México, al igual que muchos países alrededor del mundo, están sufriendo de un debacle y de una crisis. Por ejemplo, incluso países, no sé si recordarán la crisis que hubo en Francia hace Sí, un par de años, donde se pretendía aumentar la edad para tramitar la pensión. Pues esto obedece a muchos factores que hay que verlo, digamos, que no siempre como malas políticas gubernamentales, sino como realmente políticas que se van adecuando al día a día de la vida social. Por ejemplo, cuando las leyes pensionarias se crean, hay una esperanza de vida determinada en cierta edad. Las esperanzas de vida, gracias a los avances médicos, a algunas posturas sociales, prestaciones, etcétera, etcétera, pues va incrementando de una forma o de otra, y obviamente los recursos que hay resguardados en fideicomisos, en fondos pensionarios, etcétera, etcétera, se van gastándose más, no se van aprovisionando de manera correcta, toda vez que las edades o las esperanzas de vida van aumentando, y esto hace que el dinero alcance menos, ¿no? Obviamente tenemos el efecto boomerang, en el sentido de que pues implementar este tipo de políticas, de posturas, de intentos legislativos, pues se nos puede regresar en un descontento social, que es entendible y es obvio y es de esperarse. Si alguien que ya está esperando 1 o 2 años para pensionarse, de repente amanece con una ley que le dice que se va a tardar otros 7 años, pues evidentemente no lo va a tomar a bien. Ahora, ahí también hay que hablar del efecto retroactivo constitucional, que no hay retroactividad en perjuicio. Esto quiere decir
para las personas que están muy atentas a los cambios de las legislaciones pensionarias, pues en general yo les diría que estuvieran tranquilos, porque si ellos ya empezaron a cotizar con una ley, esa ley es la que se tendría que respetar. El problema sería para las generaciones que entren con las nuevas leyes. Y se tiene que respetar porque precisamente para evitar ese ejemplo que puse, que es un ejemplo, digamos, imaginario, para que no pase eso, es que tenemos la protección constitucional, ¿no? Si a alguien se la quisieran aplicar así, pues es tema de una controversia jurisdiccional. Muy bien, porque está la ley de 1993, está la de 1997 y las más recientes, ¿no? Y también está la ley del Afore. Sí. Es correcto. Entonces, siempre nos va a aplicar. Ya hemos empezado a cotizar. Esa es la tranquilidad que podemos tener como gobernados. Sí, muy bien. Entonces, abogado, ¿qué es lo que pretende Andrés Manuel López Obrador con las supuestas reformas que quiere hacer a las reformas que hizo en su momento el presidente Zedillo? Yo creo que va encaminado a tratar de evitar precisamente una crisis que yo creo que no podemos evitar por la simple explotación demográfica. Ya la población está, al menos en nuestro país, está invirtiendo su pirámide. Esto quiere decir cada vez va a haber más gente grande y menos gente joven, y eso pues, lo tenemos que ver, digamos, económicamente así, ¿no? La población activa sostiene los fondos pensionarios con sus aportaciones, pero si hay menos población económicamente activa y en la formalidad, pues obviamente esos fondos se van a ir acabando y tarde o temprano se va a hacer una situación tipo la de Francia, ¿no? Entonces, sí, pudiera ser por previsión o pudiera ser porque ya le explotó la bomba en las manos, ¿no? Y ya se ve que los fondos pensionarios cada vez están más agotados. ¿Qué pretende hacer? Yo creo que lo único que puede hacer, esperemos que no sea que sea por un tema de previsión, que yo lo dudo mucho, previsión en el sentido de que con esto espera corregir a décadas, que no vaya a pasar esto en algunas décadas, o la otra es que pues los fondos están tan agotados que se necesita hacer una reforma de una forma u otra, ¿no? Es por eso que existe el rumor de que se quiere apropiar de las Afores. ¿Eso es cierto? Pues no sé si... Sí, el rumor se ha publicado. No creo que sea muy factible. Ajá, es un rumor, pero sí lo podemos ver como... La intención definitivamente no creo que sea del todo positiva, pero siempre ha sido, al menos de esta administración, tendiente a unificar los servicios de seguridad social, sobre todo en la parte médica. Eso lo vemos, por ejemplo, con esto de IMSS Bienestar, que supuestamente era para opacar supuestamente la derrota del sistema del Seguro Popular, pero al final del día está siendo parte del IMSS, ¿no? Y siempre lo ha marcado así como una intención de unificar ISSSTE, IMSS, esta cuestión de IMSS Bienestar, además. Eso sería positivo, pues tal vez en papel, pero creo que nuestro país tiene características sociales muy distintas, sobre todo en sistemas de aportaciones, que no podrían, pues, digamos, dar a la luz un sistema unificado. Sí, porque estas reformas se trata de unificar las pensiones del ISSSTE, o sea, de los trabajadores al servicio del Estado, y del IMSS, ¿no? De los trabajadores que trabajan para la iniciativa privada. Entonces, pero también habla de un sistema mixto, ¿no? ¿De qué se trata ese sistema mixto, abogado? El sistema mixto, insisto, va más enfocado a la situación médica. Esto, por ejemplo, criticaban mucho del Seguro Popular, que el Seguro Popular luego se colgaba mucho de las instalaciones y de las facilidades federales. Esto quiere decir que daba atención en clínicas del IMSS o del ISSSTE o de las secretarías de salud estatales, etcétera, etcétera. Y sin embargo es lo mismo que está haciendo el IMSS Bienestar. Ajá. Supuestamente el IMSS Bienestar, su intención era que todos los mexicanos, que era exactamente la misma que el Seguro Popular, tuviéramos acceso a servicios médicos gratuitos y de calidad, ¿no? Sí. Sin embargo, imagínense, si de por
por sí un sistema ya bastante carente como lo es el ISSSTE y el IMSS por su volumen de trabajo no se da abasto, le imponemos ahora la actividad de apoyar al IMSS Bienestar con el uso de sus instalaciones, de sus facilidades, pues evidentemente no es factible, ¿no? Eso es lo comentado, no estamos con un sistema tan fuerte que soporte adiciones. Muy bien, muy bien. Claro. Abogado, otro de los temas muy interesantes es lo de las UMAS. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la diferencia con lo que se tasa en dinero, en pesos mexicanos? Vemos muchos jóvenes, mucha gente que no tiene conocimiento de qué son realmente. Bueno, la UMA todavía sigue mucho en el pensamiento nacional como una forma de imposición, o más bien relacionada con el salario mínimo y las imposiciones de sanciones. Lo más importante de la UMA gana un gran peso a partir de enero de 2016, cuando se desindexa del salario mínimo. Hay que entender que de hecho la UMA se creó para que el salario mínimo no esté relacionado con situaciones de apremios, de multas, de castigos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es importante que la sociedad conozca los montos de las sumas, porque muchas veces si tenemos que pagar sobre todo multas administrativas, por ejemplo en el caso de patrones, pues nos lo van a calcular en UMAS, no en salarios mínimos. Esto relativamente guarda la intención de que no se equipare al salario y eso evitar el crecimiento del salario, y yo pensando en gente que gana el salario mínimo, pues pudiera afrontar en su caso sus imposiciones fiscales sin que menoscabe su salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces es por eso que socialmente tenemos que entender el monto de la UMA. Se acaba de publicar el día de ayer su monto para este año. Va a ser una UMA equivale a 108.57 pesos. Sí. Luego se relaciona mucho con un tema pensionario, porque al ISSSTE es lo que le están queriendo hacer, ¿no? Precisamente porque se está evidenciando, insisto, la baja de fondos en los fideicomisos y en los resguardos pensionarios. Ajá. Para que las pensiones se calculen en UMAS. Entonces ya estamos ahí también dejando el sentido social de calcularlo en salarios mínimos, porque para unas cosas sí debe ser salario mínimo y para otras debe ser UMAS, ¿no? Pero bueno, es importante que conozcamos el valor y la relación, que es precisamente marcar una diferencia con el salario mínimo, y es de 108.57 pesos a partir del día de ayer. Okay. Muy bien, muy bien. No sé que tenga algo que agregar el abogado para que tengan una visión más transparente los jóvenes sobre sus ingresos y sus obligaciones fiscales. Abogado. Claro, pues solo fijarse que siempre sus ingresos sean en función de un salario, que estén conscientes de lo que es un salario mínimo, que estén conscientes en su caso de que hay salarios mínimos profesionales, para que no permitan abusos de sus partes, de parte de los patrones, que las empresas también prevean esas entidades como las mínimas a pagar y lo apliquen así, ¿no? Y entender que la UMA no debe y deberá estar relacionada con cuestiones del salario, y más bien solo con obligaciones fiscales, sobre todo centradas a premios, ¿no? O sea, realmente eso es lo que hay que entender siempre, que deben de estar separadas la una de la otra, pero conocer los montos. Oiga, abogado, ¿y cuál es el salario mínimo profesional? Porque se habla mucho del salario mínimo general, pero no profesional. Eso es... El salario mínimo... ¿Perdón? No, le escucho. Perdón. El salario mínimo profesional no es una cantidad fija, porque okay. Al contrario del salario mínimo, tenemos pues un salario mínimo general en el
país de 248.93 a partir del 1 de enero de este año. Ajá. Y uno libre en la zona frontera norte de 374.89. Sin embargo, los profesionales los vamos a poder observar en un listado que emitió de forma conjunta la Secretaría del Trabajo con la CONASAMI, de 61 profesiones distintas. Esto quiere decir, nosotros tendremos que revisar cuál es nuestra profesión y ver si encuadra en alguna de esas 61 y ahí revisar cuánto es el monto. Muy bien. Por poner un ejemplo, en el listado, la primera profesión que aparece es la de oficial de albañilería, albañil prácticamente, y su salario mínimo es de 287.17. Esto quiere decir como 39 pesos diarios arriba de lo que está el general vigente. Entonces es fijarse si encuadramos en alguna de estas 61 profesiones y revisar que nos estén pagando lo que viene en el listado, ¿no? Muy bien, abogado, muy bien. Abogado, ¿algo más que guste compartirnos? Pues por el momento no, escuché que hablaban un poco de la jornada laboral, pues se está esperando que en este periodo se vuelva a poner sobre la mesa legislativa. Habrá que estar atentos a eso porque no, creo que es algo que va a suceder, pero que va a estar muy difícil de acordar, sobre todo en su implementación. Hay muchos que abogamos por el hecho de que sí se implemente, pero que sea de manera paulatina, como se hizo en otros países, ¿no? Sí. Y hay obviamente sectores que lo quieren de tajo y sectores que no lo quieren para nada. Entonces, pero va a ser una realidad y va a ser algo que va a estar en la mesa social este año. Hay que darle seguimiento. Muy bien, abogado. Abogado, muchísimas gracias por estar en este espacio y bueno, feliz año. Gracias, abogado, gracias, igualmente, por sus valiosas aportaciones. Buen día. Gracias. ¿Qué tal? Todo un tema, ¿no? Sí, está complejo, está muy complejo el asunto de las pensiones y los beneficios sociales a los trabajadores, porque claro. se tiene que dar porque los salarios son muy bajos, las pensiones son muy bajas. Hay gente, adultos mayores que tienen una pensión de 2,000 pesos. Y que trabajaron toda su vida y los pensionaron con cualquier cosa, ¿no? Y esto por el abuso de muchos patrones que los ponían con prácticamente el nivel más bajo, precisamente para la hora de las pensiones, ¿no? O te pagaban, era tu salario, un determinado salario, y de repente nada más te pagaban el salario mínimo, ¿no? Entonces así todo lo demás te lo pagaban así por fuera. Claro. O con otra empresa, en fin. Sí, muchas malas prácticas, ¿no? Que desafortunadamente pues siempre perjudican al trabajador, ¿no? Sí, aquí en México, pero el tema es que dentro de América Latina, México, a pesar de que es una potencia económica en América Latina, tiene el salario mínimo más bajo de América Latina. Así es. Entonces, sí, eso es un tema de injusticia. Totalmente. ¿No? Sí, por el abuso de los empresarios, teniendo empresarios pujantes y pudientes. Así es. De los más ricos del mundo, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y que no puedan dar un salario digno a los mexicanos. Sí, no, es terrible. En fin. Y pues bueno, hasta aquí la información, muy Juan. Bien. Muchas gracias, amigos, por estar en esta ocasión con este tema tan especial que es las pensiones. La jornada laboral, que hay que estar muy pendiente, ¿no? Sí, los afores y los sumas, que es cosa que debemos de conocer todos en este país. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente día. Hasta luego. Buen día.